Climacnet presenta. Déjenme contarles la historia de un lugar de suma importancia, al menos para los mexicanos, al grado de que nuestro escudo nacional, el centro de nuestra bandera, hace alusión a este lugar. Se trata de la Cuenca de México. Y es que si no son mexicanos, tal vez no saben que fue en este lugar que un día a un águila se le ocurrió comerse una serpiente encima de un nopal, cuando casualmente una tribu llamada los mexicas iba pasando y se topó con ella. Y casualmente también, esa era la señal que les habían dado los dioses para sentarse y fundar su ciudad, de acuerdo con la leyenda. Pero lo importante aquí no es el águila y la serpiente, sino el montón de agua sobre el que se encontraban. Y es que la Cuenca de México era una cuenca endorreica, es decir, que no tenía salidas hacia el mar y toda la lluvia que se precipitaba generaba escurrimientos, lo que creaba no uno, no dos, sino 5 grandes lagos. Y casi en el centro de ellos se asentaron en un islote los ahora llamados aztecas, y poco a poco hicieron crecer la ciudad de Tenochtitlán. Y aunque en un principio todo fue más o menos armonioso, el lugar no lo sabía, pero ese fue el inicio del fin para él. Los aztecas hicieron poco por alterar el lugar, su ciudad, el Albarradón en Nezahualcóyotl y acueductos que traían el agua de lugares como Chapultepec comenzaron a alterar el paisaje, pero de manera muy abrupta, y quiero decir de verdad en un parpadeo, el lugar vio la destrucción de los aztecas y Tenochtitlán, y el inicio de una nueva ciudad que se llamaría Ciudad de México. Sin embargo, los habitantes de la nueva ciudad comenzaron una relación distinta con el lugar. No solo tiraban sus desechos directo a las aguas de los lagos, sino que en general no les agradaba en lo absoluto la idea de tener lagos alrededor, y durante siglos, desde lo conocido como la época virreinal, comenzaron su ardua lucha para desecarlos. Claro que el lugar combatió de vuelta, tanto así que en 1629 casi gana la batalla, inundando la Ciudad de México bajo 2 metros de agua de lluvia, que se quedaron ahí por 5 años. Pero los mexicanos se aferraron al lugar, continuando durante siglos con una relación tóxica de la población con el entorno, en el que irónicamente los 2 grandes dolores de cabeza era sacar las aguas de los lagos que no les gustaban y traer agua potable para el consumo de la población. Y sí, si esto suena contradictorio y estúpido, es porque lo es. La relación de los capitalinos con el agua desde su fundación ha sido un sinsentido. Pero sigamos avanzando en la historia para entenderlo. La desecación de los lagos fue visto desde la época virreinal como un paso necesario a la modernidad. La primera obra de ingeniería cuyo objetivo era desecar la ciudad fue el Tajo de Nochistongo, una salida de las aguas ideada por Enrico Martínez en el siglo XVII, la cual sería la primera de muchas obras a lo largo de los siglos hasta llegar al gran desagüe del Valle de México y la red de colectores, el cual terminó su construcción definitiva hasta la época del Porfiriato en 1900. Y fue entonces que el clima del lugar se modificó y se generó un desastre ambiental. Pero como se trató de cambios paulatinos, estos no fueron percibidos. El gran desagüe no fue la solución, ya que las inundaciones continuaron, sumado ahora a las tolvaderas y al hundimiento de la ciudad a consecuencia de la extracción del agua de los mantos acuíferos. En cuanto al abasto de agua, en un inicio se utilizaban acueductos como el de Chapultepec y Santa Fe, trazados sobre los mismos usados por los aztecas. El abasto venía del poniente de la cuenca, y al no crecer tanto, la ciudad se surtía lo suficiente. Sin embargo, ya para la época de Don Porfirio, a finales del siglo XIX, la mancha urbana comenzaba a expandirse, y la solución al abasto de agua comenzaba a volverse una prioridad. Porfirio Díaz dio la orden de traer el agua desde Xochimilco, al sur de la cuenca, a través de un acueducto del cual aún quedan vestigios en calles como División del Norte. Esto marcó un hito en la historia, pues era la primera vez que se extraía agua desde tan lejos, de forma ya entubada y almacenada en grandes colectores que aún existen en Chapultepec. Pero podría decirse que el cáncer que significaba la ciudad para aquel lugar haría metástasis con la llegada del siglo XX. Por un lado, con la revolución, Zapata cerró el acueducto de Xochimilco, ya que las tierras del lugar habían sido expropiadas y se acordó que el agua pertenecía a sus pobladores. No solo eso, sino que con el pasar de los años, la ciudad comenzó a crecer exponencialmente y los primeros gobiernos postrevolucionarios tuvieron que ver de dónde traían el agua para la población. Se optó por traerla del río Lerma en un inicio, pues era un río que provenía de una cuenca muy abundante y rica en recursos, en los valles de Toluca y algunos de Michoacán.
El acueducto se inauguró a mediados del siglo XX. Esto también en gran medida porque por esos años voces científicas como la del ingeniero y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Nabor Carrillo Flores, dejaron muy en claro que era necesario dejar de sacar agua de los mantos acuíferos porque la ciudad se estaba hundiendo. Así que para 1951 se inaugura el Cárcamo de Dolores, también en Chapultepec, al que Diego Rivera le hace un mural muy padre, y uno creería que ese fue el fin de la historia para aquel lugar. Pero no, pues la ciudad siguió creciendo, y con ello la demanda de agua fue mayor. Y así, para finales del siglo XX se creó el sistema Cutzamala, para traer agua a la Ciudad de México. Un sistema hídrico de conducción, potabilización y distribución del agua a la ciudad y el Estado de México. Es considerado uno de los sistemas de suministro más grandes del mundo, en el que el agua se bombea desde una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar hasta los 2700, siendo único en el mundo en hacer dicha labor. Al sistema Cutzamala se fueron sumando presas a lo largo de los años, y al día de hoy, aunque son muchas las que lo componen, las principales son la presa del Bosque en Michoacán, y ya en el Estado de México, la presa de Villa Victoria, la pequeña pero importante presa de Colorines y la presa de Valle de Bravo. Todas ellas almacenan el agua para luego ser potabilizada y enviada a la Ciudad de México. Para bombear toda esa agua, el sistema Cutzamala consume una cantidad de energía brutal. Solo para darse una idea, el sistema consume entre un 0.5 y un 2% de la electricidad que utiliza todo el país. Para ponerlo en perspectiva, el Cutzamala consume la misma electricidad que una ciudad como Puebla, por lo que el agua de la Ciudad de México es una de las más caras del mundo, pues viene de muy lejos y hay que subirla por muchos metros. Pero el estrés hídrico y la sequía en años recientes en todo el territorio mexicano, así como el crecimiento desmesurado de la Ciudad de México, ahora están llevando al sistema Cutzamala a su extinción. Las presas agonizan a menos de la mitad de su capacidad, y mientras los expertos afirman que se acerca la hora cero, en la que se acabará el agua en la ciudad de este mismo año, el problema simplemente está siendo ignorado por quienes deberían de atenderlo. Y esa es la historia de aquel lugar, que pasó de tener 5 grandes lagos a estar a punto de morir de sed. Quizá aquella águila debió haberse quedado en casa ese día, en vez de irse a comer una serpiente enfrente de un montón de mexicas. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.